2023, hace casi un año, ocurrió uno de los grandes traspiés del gobierno del presidente Gabriel Boric. La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria. Fue un duro golpe para el Ejecutivo, cuyas promesas de campaña requieren de un incremento en la recaudación fiscal para aumentar el gasto social. Precisamente respecto a ese tema vamos a analizar con Francisco Pereira, quien es abogado y experto en negociación política y estrategia. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches, Abelino. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar junto a nosotros. Primero que todo, preguntarte, ¿qué factores debe tener en consideración el Ejecutivo hoy a la hora de negociar para no sufrir el escenario que vivimos el año pasado? A ver, mira, lo comentaste al inicio de esta entrevista. El gobierno tuvo el primer traspié que tuvo hace un año atrás, casi exactamente, fue que no logró cuadrar sus votos en la Cámara de Diputados. Recordemos que se cayó esa reforma porque faltaron un par de votos, dado que hubo una pelea o una discusión entre una diputada y un ministro en esa época. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es aprender de los errores cometidos hace exactamente un año. Entonces, el primer error es no tener cuadrado a lo menos los votos en la Cámara de Diputados. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo yo, que es cuidar el tono de las declaraciones que se dan. Mario Marcel en general es bien templado cuando está negociando y llegando a acuerdos, pero muchas veces cuando las cosas no resultan, lanza algunas declaraciones bastante duras. Yo por aquí anoté una declaración que dio Mario Marcel exactamente hace un año cuando se cayó. Él dice, voy a abrir comillas, dicen, ¿quiénes celebran hoy día? Dice, los partidos más a la derecha del espectro político, quienes evaden impuestos y los que asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos. Entonces, el tono en todas las negociaciones, Abelino, en todas las que uno tiene, es muy importante. Entonces, lo primero es cuadrar sus diputados y segundo, cuidar el tono para poder sacar adelante no solo la reforma tributaria, sino también la reforma previsional. Francisco, bueno, respecto a eso mismo, porque hoy en día el ambiente político está bastante crispado. De hecho, escuchábamos a la vocera de gobierno ayer, sin más decirle a los partidos de derecha que ya no estábamos en la Guerra Fría. Esto por los cuestionamientos que ha habido al silencio que ha tenido el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, frente al homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. Teniendo en cuenta el escenario de hoy, ¿se podrá lograr eso? ¿Tener este consenso político? Es que es muy difícil porque uno cuando ve que se van llegando a acuerdos, en general en la política, alguien hace una declaración dura. Pensemos lo que pasó en los funerales del expresidente Piñera, donde hubo declaraciones del presidente muy generosas. Yo las he celebrado mucho. El presidente Boric tuvo declaraciones muy generosas. Pero la contraparte de eso fue ahora esperar que la oposición sea más generosa. Eso, acuérdate que la propia Camila Vallejo salió a decir, bueno, honremos al presidente Piñera aprobando la reforma tributaria el 3-3 que él quería, ¿te acuerdas? Pero claro, en esa época no había PGU y hoy día sí la hay. Entonces, en las negociaciones políticas se dan que las declaraciones, cuando uno va avanzando en algo, las declaraciones de un ministro, de un diputado, de un senador, encrispan el ambiente y es probable que se te caiga una negociación porque alguien dio una declaración de más. Entonces, a mi juicio, Abelino, yo creo que lo que no ha logrado instalar el gobierno, ni en la reforma tributaria, ni en la reforma previsional, es que la oposición ha sido obstruccionista, no ha logrado instalar esa idea. En la medida que el gobierno logra instalar esa idea, recién ahí la oposición tiene un incentivo a negociar. Si no, no tiene ningún incentivo. Y les pasa la reforma previsional, donde la mayoría de las personas quiere que el 6% se vaya a una cuenta individual, por lo tanto la oposición no tiene incentivo a llegar a un acuerdo distinto. Y en el pacto fiscal también. Partamos de la base que un pacto fiscal tiene la palabra pacto y el pacto supone un acuerdo. Y el gobierno no ha logrado, desde hace un año, como tú bien señalas, armar un acuerdo, un pacto. No tiene un pacto, tiene una reforma tributaria. Y es así como ya... Perdón. Sí, dime. Y es así como ya enviaron una de las patitas importantes de la reforma tributaria, que era lo que tiene que ver con evasión y elusión, ¿cierto? Ya se empezó a conversar este lunes. Y lo primero que hace la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue decir, bueno, apurémonos y votemos en general el lunes. Entonces,
ya tiene la oposición diciendo, pero ¿cómo vamos a votar una pata muy importante de esta mesa, que es la evasión y elusión? La vamos a votar tan rápido, o sea, vamos a citar a los expertos mañana y pasado mañana y el lunes vamos a estar votando. Entonces, además, porque el caballito de batalla es la evasión y la elusión, porque allá hay acuerdo transversal. Pero cuando uno le pone la máquina al Congreso para que apruebe rápido, bueno, lo que pasa es lo que está pasando ahora, que la oposición dice, oye, mira, hicieron lo mismo con la reforma pacto, la reforma previsional, y al Senado llegó la cáscara de un proyecto de ley. ¿Acaso quieren que ocurra lo mismo ahora? Ahora, ¿en qué debería ceder entonces el Ejecutivo para finalmente lograr este pacto fiscal o reforma tributaria? Y, digamos, la oposición, ¿qué es lo que necesita para finalmente poder aprobar este pacto? Porque todos sabemos que la mayoría de la oposición no quiere una nueva reforma tributaria. A ver, yo creo que el gobierno ha cedido muchísimo desde hace un año. O sea, la naturaleza y el fondo del pacto fiscal ha ido cambiando absolutamente, porque Avelino, entre medio han pasado muchas cosas. No nos olvidemos que entre medio de esto estuvo el tema de las fundaciones. Por lo tanto, cuando tú llamas al país a recaudar más a través de impuestos, la respuesta natural de las personas es, primero use bien los impuestos que ya pago y después recaude más. Entonces, yo creo que el gobierno ya ha cedido mucho, ¿okay? Ha cedido bastante, y yo creo que la oposición no le va a aguantar un alza de impuestos. El gobierno anunció un alza de impuestos a las remuneraciones sobre 3,2 millones de pesos mensuales. Antes eran 4 millones de pesos, agarraron 4 tramos y ahora metieron un quinto tramo que son los 3,2 millones de pesos, y la oposición no se lo va a aguantar, en el Senado no se lo va a aguantar. Entonces, le está diciendo, el foco hoy día de la reforma tributaria tiene que estar en crecimiento y en generación de empleo. Ese es el foco. Hoy día la oposición no tiene ni un incentivo a aprobarle al gobierno la reforma tributaria ni en la reforma previsional. No los tienen, porque la ciudadanía no los está presionando para hacerlo. Y por primera vez, no sé si por primera vez, quizás estoy exagerando, por primera vez los intereses de la oposición, de la derecha en general, coinciden con los de la ciudadanía. Y te aseguro que no van a abandonar, no van a renunciar a eso hoy día. Claro, bueno, si este año nuevamente no se logra finalmente concretar esta reforma tributaria, ¿en qué escenario queda el país? También, ¿en qué escenario queda el gobierno del presidente Gabriel Boric? Claramente no va a poder finalmente cumplir con sus promesas de campaña, si es que esto ocurre, ¿no? Así es, y Avelino, y ya con el primer rechazo de la primera reforma tributaria, donde era mucho más, esa reforma tenía mucho más el sello del gobierno, esa sí le iba a servir para poder financiar las promesas de gobierno. Hoy, la que tienen hoy, así como está, incluso si se aprueba, a mi juicio, no va a lograr tampoco financiar las promesas de... Acuérdate que en algún momento se hablaba del perdonazo del CAE, se habló del pago de la deuda histórica, en algún momento se hablaron un montón de cosas. Hoy día, incluso si se aprueba la reforma tributaria, como está presentada, yo no sé cuántos programas sociales va a poder financiar el gobierno de los que prometió en campaña. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para Chile de que no se apruebe este pacto fiscal? Yo creo que a esta altura no es fácil resolverlo, porque lo único que importa hoy día, y hay un consenso transversal en eso, es que el país crezca y genere empleo. Bien, muchísimas gracias entonces, Francisco Pereira, abogado y experto en negociación política y estrategia. Te agradecemos por conversar con nosotros. Es bastante difícil el escenario, además. Bueno, vamos, por supuesto, a estar muy atentos a lo que ocurra y te entrevistaremos de nuevo de ser necesario. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.